Pues más bien no surge de mí, sino me invitó el director de la Fonoteca, que fue el segundo director de la Fonoteca Nacional, Álvaro Hegevich. Se quedó él dirigiendo la Fonoteca y él, que es una persona que cercana a la ópera, que trabajó en dirección de arte, es decir, haciendo el arte para algunas óperas, pero que es melómano. Cuando surgió que iban a hacer una exposición de las fotografías de Graciela Iturbide, de mi madre, sobre el baño de Frida, le iban a hacer por primera vez en la casa de Frida, eh, bueno, un anexo que está a la casa, porque las fotos ya se habían hecho en 2004. Entonces en 2011 se vuelve a hacer una exposición, pero ya ahí, en donde, al lado de la casa de Frida, y es en donde, no sé cómo está involucrado el director de la Frontera, pero me invitó a hacer una pieza sonora que tuviera que ver, o sea, mi propia visión del baño, digamos, para que entonces esa obra sonora acompañara a la exposición, ¿no? Así fue como entonces yo tuve que ir a la casa y de Frida Kahlo y que me dieran acceso al cuarto, y así es como hago la obra a partir de mi visita al baño y de varias grabaciones que hice estando ahí. Evidentemente la obra de mi madre, que era una visión muy distinta de Frida, ¿no? Entonces, que a mí me gustan mucho esas fotos, entonces obviamente que partí de algo que me gustaba, que me interesaba, ¿no? En sí la obra de Frida a mí no me interesa mucho, me interesa más su vida, lo que fue ella en México, lo que significó eh, como persona, como personaje. Claro, era buen artista, no digo que no, pero entonces sí, me interesó, obviamente me influenció esa visión, pero investigando además un poquito más acerca, o alguien me dijo que había un cuadro que había hecho ella de su baño, de la tina, con sus pies. Entonces, más bien fue el cuadro que ella pintó, este, lo, que me, lo que me ayudó como a querer basar la obra sobre esta idea de esta intimidad y de todo lo subliminal y del subconsciente a partir del juego del agua, ¿no? En la tina, del cuadro de ella, ¿no? El cuadro que ella hizo, que es un cuadro, yo creo que es el cuadro más surrealista que he visto de ella, aunque ella no era surrealista, pero no le gustaba que Breton le dijera que es surrealista. Pero ese cuadro sí es de alguna manera surrealista porque hay como insectos y un edificio de Nueva York, sus papás saliendo como del agua y están sus pies y está el agua. Entonces realmente fue a partir de ese cuadro, fue como mi guión, fue tratar de retratar esa escena surrealista, ¿no? Pero con sonido. Y ya a partir de los sonidos que yo grabé del cuarto y algunos sonidos suplementarios, pues ahí no podía yo llenar de agua la tina. Después en mi casa llené la tina de agua y hice algunos sonidos yo en la tina de mi casa complementarios y bueno, y otros sonidos de insectos pues que no había ahí, ¿no? Que tenía que ver con la pintura. Entonces, más que nada es con la pintura de Frida. La foto de mi madre es también aludiendo a la pintura de Frida, es como un comentario extra. Todos los sonidos son sonidos reales, nada más hay un sonido frecuencial que da una como ambientación que también es a partir del cuarto. O sea, el sonido del cuarto lo multiplico con una técnica que se llama convolución por ruido blanco y se van quedando poco a poco es como una síntesis de las frecuencias que había en ese cuarto. Entonces, toda esta cosa ambiental que es lo más electrónico,
son una reducción, digamos, de las frecuencias del cuarto, ¿no? Y, y lo demás son los sonidos que yo grabé, más los insectos, más el agua, más algunas otras cosas que no quedan ahí medio ambiguas en ese ambiente, ¿no? Hay un sonido de piano, eso sí, hay un sonido de un acorde de piano. Sí, la interacción mía con ese espacio es lo que crea la obra. Entonces la obra en sí es el espacio, ¿no? También hay una puerta, la puerta del cuarto. Entonces, son la cajonera, los del mueble y la puerta y luego el cuarto en sí. O sea, cómo suena un poco el exterior a partir del cuarto, ¿no? Muy lejano, así como un Presquerrian, que, que es una manera de hablar de estos sonidos lejanos a la distancia, creado por Luc Ferrari el término, ¿no? Casi nada. Entonces son distintas visiones espaciales del cuarto, ¿no? Del cuarto y de toda la energía que está ahí cargada, este, que se quedó ahí, ¿no? De alguna manera. Pues por eso la obra se convirtió un poco en eso, como una cosa así muy intensa, que es como una energía resucitada que estaba ahí atorada, ¿no? Como la obra fuerte, intensa, entonces algún niño lloró, cuando escuchó el sonido, esa era una anécdota, otra que uno de los cuidadores estaba asustado porque se oían los pasos de Frida en la noche, entonces, sí causó distintas cosas, eventos curiosos, ¿no? Es curioso como a veces como uno hace algo que jamás hubieras hecho si no hubiera sido por una invitación, o sea que finalmente el papel del curador sigue siendo muy importante, o de un artista que invita a otro artista a colaborar en una obra, que también he hecho colaboraciones increíbles, pocas, pero algunas muy buenas. Pero el curador también es alguna especie de artista, de colaborador. Si no hubiera sido por Álvaro Hegevich, que se le ocurrió que sería genial tener una versión acústica sobre ese cuarto, sobre el baño. Entonces, bueno, que sería algo muy, muy interesante.
hemos estado escuchando y viendo durante un rato todo lo relativo a esta obra, El baño de Frida, de Manuel Rocha Iturbide, nuestro invitado hoy, puesto que la obra en cuestión formaba parte de esa relación de piezas que integraban el comisariado, que por cierto yo hice para la Galería Freijo, para Freijo Virtual, sonidos de equilibrio metaestables, en siglas SEM. La obra esta iba precedida también por unas explicaciones bastante claras y prolijas de Manuel Rocha Iturbide sobre esta obra y las circunstancias, por supuesto, de su composición, su encargo, etcétera, etcétera. Así pues, no vamos a insistir en eso, pero sí, por supuesto, que detrás de ello está Graciela Iturbide, tu madre, que por cierto este año es galardonada, ha recibido el último Premio Príncipe de Asturias de las Artes, lo cual es evidentemente un galardón realmente muy importante en su carrera y entendemos que glosa el trabajo de una de las artistas fotógrafas más importantes de América Latina, ¿no es así? No nada más de América Latina, Pepe, también del mundo. Del mundo mundial, por supuesto, y de España, porque en España es hiperconocida y ha exhibido mucho aquí y es muy apreciada. La prueba de que es apreciada es que le han dado ese premio. Déjame decirte que solamente han habido 2 fotógrafos que han ganado ese premio. O sea, han sido cineastas, famosos, músicos. Woody Allen. Pero solamente es, exacto, pero solamente Sebastián Salgado, que es brasileño, aunque francés también, porque vivió toda su vida en Francia, y que desgraciadamente, muy amigo de mi madre, es como de la familia. Yo lo vi en París cuando viví el año pasado 3 veces. Lo vi aquí en su inauguración de su exposición del Amazonas en México. Se muere exactamente el mismo día que le hablan de mi madre, a mi madre de España. O sea, el que ganó el premio en 98 se muere, gran amigo de mi madre, y le deja el galardón a mi madre como de estafeta. Le pasa el testigo. Exactamente, entonces fue muy impresionante eso. Ella estaba al mismo tiempo triste y contenta. Pero bueno, sí es importante que solamente han habido 2 fotógrafos y son latinoamericanos. Entonces eso habla muy bien para la fotografía de América Latina y como representación de todos los fotógrafos, ¿no? Pues vamos a tu obra y antes que nada, si te parece, vamos a tus escritos, porque tú, bueno, realmente el perfil de Manuel Rocha Iturbide es muy amplio, porque quiero recordarte, y a recordar a quienes nos están viendo y escuchando, que ha sido curador de los 3 festivales que bajo el título Ruido, Festival de Arte Sonoro, tuvieron lugar en Ciudad de México. El primero del año 1999, era la primera vez que se hacía, pero era justamente la fecha en la que, por cierto, en España hacíamos la primera exposición de instalaciones sonoras en el Coldo Michelena. Pues aquí, con Guillermo Santamarina como impulsor intelectual, Manuel Rocha realizó todo el trabajo curatorial durante estas ediciones. Al margen de eso, Manuel Rocha tiene una actividad, por supuesto, como compositor y artista sonoro, pero también como ensayista. Y en relación con eso, tú has escrito un texto que se titula, quizá de manera pedagógica, pero también de manera un tanto provocativa, ¿qué es el arte sonoro? ¿Qué pretendes poner en evidencia en ese texto? Bueno, en realidad es un texto muy cortito y es muy difícil definir el arte sonoro y realmente fue porque en esa época Luz María Sánchez, una artista sonora mexicana, colega, me preguntó, para ti, ¿qué es el arte sonoro? Porque quiero entender más, porque tú tienes más información que yo. Y hice ese textito como para ella, como para Entonces, en realidad es un texto que yo creo que ni siquiera lo he publicado. Bueno, no, en Pauta tal vez, sí, en Pauta sí, es una revistita mexicana, porque es pequeña, que hizo Mario Lavista, que era de poesía, no nada más de música, también había poesía, pero básicamente de música. Y entonces, pues sí, siempre ha sido complicado. A veces es más fácil decir, también decir que no es arte sonoro, o sea, porque todo puede ser, bueno, no todo, pero muchas cosas pueden ser que aparentemente no son. Los umbrales son muy, borrosos, ¿no? O sea, se mueven todo el tiempo. Entonces, al final yo más que nada, mis talleres que doy de arte sonoro, que ya casi no doy, pero hace poco hice uno
en Zoom el año pasado desde París, donde hubiéramos varios latinoamericanos dando ese taller, y fue bonito volver a dar un taller, y siempre empiezo con esa pregunta, a ver qué creen que es el arte sonoro, y empiezan a salir las respuestas, y íbamos poco a poco viendo que evidentemente no se trata de encasillar, pero a veces encasillando es como rompemos las casillas, ¿no? Sí, Para ciertamente ver sí. realmente, y tú, claro que tu texto por ejemplo, para hablar también del radioarte como arte sonoro, tu definición de radioarte, no sé, no está en tu tesis, Ujú. yo esa la usé. De hecho, en ese textito está tu definición de radioarte, ¿no? Como para incluir el radioarte en lo que es el arte sonoro, ¿no? Sí, para quienes no lo sepan, y por alusiones diré que es el mismo título, subtítulo de mi tesis, que es Arte sonoro en el espacio electrónico de la radiodifusión. O sea, que incluía la idea de arte sonoro con el tema de espacio electrónico, que es en el fondo el espacio de la radio. Claro. Mm. Entonces, Otra cosa, si me permites, tú te he definido como tal y lo eres, y en tu página web lo vamos a ver ahora, eres autor de obras que pueden definirse, que tú defines como de arte sonoro, pero también de obras musicales. Ahí tenemos una frontera que tú mismo como autor has trazado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia para ti? Cuando tú haces una obra, ¿por qué sabes de algún modo que es de arte sonoro o que es de música? bueno, eh, para mí es la música electroacústica que utiliza sonidos, ruidos, digamos, sobre todo los más detectables de la vida cotidiana, entre otras, porque también el radioarte es electroacústico, ¿no? Hay radioarte que es electroacústico, es una obra electroacústica que más enfocada al radioarte, que ahí evidentemente pues es transdisciplinaria, y por eso puede caber dentro del arte sonoro, pero la música en sí, electroacústica, que usa ruidos cotidianos, pues para mí es arte sonoro porque no está tan centrada en la forma, sino en todos los significados de esos sonidos metamusicales que, por cierto, Pierre Schaeffer usó esos sentidos al principio y luego los negó, luego los desapareció, pero otros compositores como Trevor Wishart, inglés, siempre estuvo interesado en las metáforas que surgían de esos sonidos, por lo tanto es la música electroacústica, muchas pueden ser arte sonoro, ¿no? Y porque no hay un énfasis en la forma, en cambio, una obra, digamos, con frecuencias electrónicas, pero muy pensada desde el lado formal, pues está más cercana a la música que al arte sonoro, ¿no? O sea, como que la música siempre está más apegada a la forma y el arte sonoro no se preocupa tanto por la forma, pero digo, no podemos encasillar tampoco eso, ¿no? Finalmente los umbrales otra vez son borrosos. O por ejemplo una obra de Feldman que es totalmente música, pero si es una obra que dura 6 horas, pues entonces pues ya es más como una instalación, ¿no? Te entres, te sales, no la puedes oír toda. ¿Quién se aguanta 6 horas ahí? O la famosa obra de Cage esta, bueno, se tiene que los sonidos duran muchísimo tiempo y que lo hicieron en Alemania y que va a durar cientos de años, pues eso, pues, ya, pues es arte sonoro, ¿no? No es una obra musical típica, ¿no? Sí, sí los umbrales están muy difusos en algunos casos. Por ejemplo, hay también obras musicales prácticamente o parcialmente utópicas, como la famosa de del cuarteto de cuerda montado en Los helicópteros. cuatro Sí, helicópteros de Stockhausen, ¿no? En fin, y sí. tantas otras. O sin ir más lejos, de Satie, que hay que repetirla 240.000 veces, la misma frase. O sea, Exacto. entonces, y es una obra que, bueno, que tiene también lo suyo, ¿no? Y que es precedente y precursora de esas cosas que tú estás comentando, por ejemplo, pues las instalaciones sonoras de la Montellán, no sé, todo este tipo de cosas de las que estábamos hablando, ¿no? Pero yendo a tu página, que la tenemos aquí delante, no sé si tú la estás viendo también, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tenemos tu vida. ¿Qué quieres comentar de...? Yo tengo una preferencia, pero como tú estás primero, para eso eres el autor, yo Sí. digo, bueno, ¿qué pongo? O sea, ¿qué pongo? No, ¿a qué le doy para que veamos lo que hay dentro? Lo que sea, o simplemente Bueno, quieres comentar cualquier cosa, no mira, sé. sí, bueno, para comentar antes que mi página, hay dos partes.
esta es la que se refiere más a mi trabajo como artista. Claro. Y, y la otra, mis composiciones, que es una lista parecida a esta, pero con todas las composiciones, pocas instrumentales, pero tengo algunas y casi siempre electroacústicas. Entonces, aquí estaríamos viendo más mi obra visual, que a veces tiene sonido. En el pasado casi siempre tenía sonido, pero ahora ya no. Por ejemplo, de pronto hay obras más conceptuales. Puedes poner una que bajarte como a 2017, Ujú. 2000, por ahí. Por ejemplo, ahí hay una que se llama Transmutación. Sí, eh, sí, sí. Transmutación, transmutation, sí, escultura. eso. Sí, 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 Por sí. ejemplo, esa es, Sí, que tienes una versión en 2022, parece, sí, 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 esa es sí. simplemente de construir un piano viejo, que no quería usar un piano, obviamente, además que sería carísimo usar un piano usado que sirva. Entonces conseguí uno muy, muy viejo que, por suerte, a finales del siglo XIX y ya de 1890 y tantos. Y y saqué las teclas para hacer un loop, ¿no? Sí, los macillos, sí, todo Bucle, eso, sí. un bucle, y entonces ese piano que ya no sirve se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en un continuo, ¿no? De sonidos que ya Casi, no. casi, casi es un mandala. Sí, también sin querer queriendo, se Sí, volvió un mandala, ¿no? Una especie de fósil, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, hay algunas obras que ya de esta época en adelante que ya no tienen sonido, pero no quiere decir, mira, quisiera que pongas otra que no tiene sonido, pero que al final sí hay sonido porque las percuto en acciones. Más para acá, 2020, Ajá. 2022, una obra que se llama Relieves Pétreos Tezontle, 2023. Ah, Es, sí. esa es una obra que yo hice una acción, era una exposición que hice con un pintor en la galería con la que yo trabajo. Y yo hice mis primeras, bueno, ya había hecho unas pinturas en otra, más bien unos collages con portadas de cassette. Y aquí hice unos cuadros que se ven al fondo con herramientas y otra Sí, instalación sí. con herramientas del lado derecho, pero que no había sonido ahí. Y estos tezontles que sostengo con estos, que son piedras volcánicas, con estos Ajá, conos de fierro, acero oxidado que mandé a hacer de ajá. 4 facturas distintas. Les pegábamos, hacíamos acciones durante la exposición, pero no es que se quedaba la música. Luego la presenté en una segunda vez en otro museo en Cuernavaca, y ahí sí dejé la grabación de una de las acciones. Si te bajas, creo que está la segunda. No, la segunda versión no sé si la puse aquí, creo que no está aquí. No, pero tenemos esto, podemos oír un poco de esto, Sí, si esa quieres. es, esa es la acción que hice con el pintor. Esto que tenemos aquí. Y por cierto, pegándole con las herramientas de la instalación de la caja esa el carpintero. O sea que empezó a utilizar herramientas para percutir el tezontle, ¿no? Este, y eso me ha llevado a otras cosas, lo que hice el año pasado en París, que todavía no lo subo a mi página, que era empezar a trabajar con palas de albañil eh, llenas de pintura y viejas, y que hice unos instrumentos que los toco como un instrumento de percusión. Esa es la segunda versión donde sí estaba el sonido en Cuernavaca. Ahí sí dejé el sonido de la primera acción. Claro. Este, y luego, incluso la instalación que tú viste en Madrid, donde reuní objetos de la calle, que tampoco he subido eso a mi página, y en donde también con distintas herramientas voy percutiendo los objetos que recogí en la calle, ¿no? Sí, Entonces, me acuerdo muy bien de aquello, sí. Que tenía cierto tratamiento en vivo electrónico. sí, realicé sonidos de esos objetos granulados Sí, sí, sí. temporalmente, y luego sobre eso percutía los objetos, ¿no? Entonces, digamos, todo esto empieza desde que empecé a hacer estas esculturas de piedras, que tengo dos distintas, y ahora pues he trabajado con distintos
herramientas antiguas que las convierto en instrumentos o con objetos que agarré de la calle, en el caso de Madrid. Entonces, sí, pues regreso al sonido, pero no necesariamente que se quede el sonido durante la exposición, aunque sí, a veces es lindo que se quede el sonido de las acciones, ¿no? A mí me llama la atención, que ya me hablaste de ello en su momento, la última vez que estuve en México, esa instalación que tú hiciste en colaboración con tu hermano Mauricio, porque realmente sois una familia de artistas. Estábamos hablando de tu insigne madre, Graciela Iturbide, estamos hablando contigo, pero también está Mauricio Rocha, que evidentemente se nos ha ido a no sé dónde la cosa, pero en fin, en algún lugar debe estar esto. Estas locuras que pasan con los chismes, pero no sé dónde se ha ido, sinceramente. Está compartiendo pantalla, pero no sé qué pantalla. Ponle artesonoro.net y ya, artesonoro.net. Sí, pero no sé a dónde se ha ido y no sé por qué se ha ido. O se desapareció. Yo no le he dicho que se vaya. Aquí estamos. Venga, dale. Qué cosa tan tonta, ¿no? Y luego Manuel Rocha Iturbide, apriétale en Manuel Rocha. Y ahí sí. Pues qué cosa y tan rara, ¿no? Artwork. Sí. Ahí. Que por cierto, ahí hemos podido ver precisamente lo que tú estabas comentando antes. Voy a ir un momento para atrás para que se pueda ver. Mira, ahí está. Toda esta lista que tú estabas comentando antes de sí. composiciones electroacústicas que tenemos aquí. Y aquí está el baño de Frida Kahlo, precisamente, que es lo que oíamos al principio, que tienes aquí señalada como obra electroacústica, que en realidad también podría ser una obra radiofónica, pero bueno, sí, lo que te quería comentar yo era la obra esta que hiciste con tu hermano, Mauricio, cuando nos ocurrió el pequeño percance. Se llama Pabellón Acústico. Pabellón Acústico, efectivamente. Es como 2010. Sí. Sí, lo tenía yo por aquí, lo pasé, como se me ha ido. Está. Pues 2008, Pabellón Acústico, ahí está. Justamente, este. Sí. Y además, que se hizo en el Museo de la Ciencia, tiene ya un sonido incorporado a la propia página. Aquí está. Supongo que este es el lugar. Sí, lo bonito de eso es que fue una invitación de dos curadores, de Guillermo Santamarina, que es el cofundador conmigo del Festival de Arte Sonoro, que por cierto fueron 4 ediciones, no 3, fueron 4, de 99, 2000, 2001 y 2002. Y él y otra curadora podían encargar, eran como 4 obras nuevas para este Museo de Ciencias en San Luis Potosí. Y nos encargó a mí y a mi hermano y a mí, que colaboramos para hacer este espacio como un espacio para meditar, para estar. Y claro que mi obra tiene que ver con los pájaros del desierto en San Luis Potosí y con el hecho que hay un árbol adentro y que vienen pájaros del parque contigo, pero también la idea es que se realizan obras nuevas en ese espacio donde hay 10 altavoces encontrados en las muros de piedra. Ahí está el árbol. Y pues nunca se hizo eso de que encargaran otras obras, pero sigue estando mi obra ahí. Recientemente nos contactaron del museo para restaurar el techo donde la gente se resguarda. Hay un techo donde la gente puede estar sentada. Sí, pero es una obra que además es multifónica, como decías, pero también tiene un tratamiento electrónico de todos esos materiales. Sí, la obra que yo hice para escucharse ahí es una obra de transformaciones de sonidos de pájaros que existen en esa región. Ajá. Ahí estoy yo tratando de grabar pájaros en el desierto, pero al final era imposible, complicado, y compré una serie de CDs norteamericanos, y sabiendo qué pájaros son los que vivían ahí, yo usé esas grabaciones porque eran buenísimas grabaciones. Que me voy a andar yo con estos conos esperando a que el pájaro cante ahí en el desierto, ¿no? Ya sabes, mi padre decía que no invites a nadie ni a cantos de pájaros ni a gracias de niños. Así que esto es un poco lo que pasa, sí. Muy bien, pues podemos ir, si te parece, a otra cosa. Ha sido un poco brusca la salida de este maravilloso espacio sonoro, pero ese espacio sonoro, por cierto, ¿cuánto tiempo estuvo funcionando? No, en teoría todavía pueden hacer alguna visita
un Ah, día vaya, o sea que es un espacio... y prender la obra, pero en realidad... Es un espacio permanente, finalmente, o Sí, pretende ser permanente. pero no es complicado en un museo de ese tipo. Yo no creo que no la prenden todos los días, es a peticiones, Ah, vale, vale. es Sí. complicado, pero sí nos contactaron recientemente porque quieren restaurar tanto el audio, que todavía funciona, como el techo que se empezó a deteriorar, etcétera. Entonces nos contactaron justamente hace 2 meses. Ya. Mm. Bueno, pues yo creo que hemos dado una visión. No sé si tú quieres encontrar alguna otra cosa que pongamos que te parezca conveniente para orientar o iluminar otras partes de tu trabajo Pues actual, sí, por ejemplo, o pasado. pues sí, por ejemplo, una obra que hice que se llama Invenciones de José Manuel Bach, que es como, que es una época en donde hice cosas conceptuales que tienen que ver con la música. Ah, Ahí está, a ver, es, sí. Dos invenciones para eh, piano. Sí, 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 sí. esa, y es las invenciones a dos A dos voces. voces, donde todas, lo que hice fue quería silenciar a Bach, ¿no? Vamos, el compositor más famoso del mundo probablemente, que la gente sigue tocando su música. Y a la hora de querer silenciarlo y desaparecerlo, así como Don Rauschenberg quiso borrar una pintura de Kooning, pero aquí, o Ulises Carrión borraba. Yo tengo mucha influencia de Ulises Carrión a partir de este momento, que era un poeta, bueno, no era poeta, era escritor, pero dejó la escritura y se volvió en artista conceptual. Y él Sí, sí, borraba los sí. poemas, o sea, se quedaban nada más las líneas borradas, por ejemplo, entre otras obras. Y aquí lo que pasa es que a la hora de recortar con cúter, a mi manera de músico, claro, de cómo yo decidí que tenía sentido como un bloque, cada bloque de melodías, Sí, los sí. famosos motivos. Y entonces, pues en vez de silenciarlos, surgió la música visual geométrica de Bach. Sin duda. Y Sí, luego, sí. si quieres, salte de esta y hay una arribita que es más cercano a Ulises Carrión, que se llama Doble Puntuación. Sí, justamente. Y entonces ahí son unos discos muy famosos que durante muchos años se hicieron en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, de todos los, no nada más mexicanos, sino latinoamericanos y españoles, de los escritores que de su voz viva decían sus poemas, ¿no? Sus escritos. Entonces, allá hay 5 escritores y lo que hago es que los discos, si le bajas, vas a ver la instalación que hice. Eh, Bájale y vas a ver. Bueno, Sí, aquí se ve ya uno de los discos. Sí, ese sí, es de sí. ese es de Max Auf, que por cierto es un refugiado Es español, sí, sí. español en Republicano, sí. México, republicano, y ahí está luego del otro lado, la gente podía quitar los discos y ponerlos y van saltando con las letras en láser del mismo librito, los textos están perforados, las letras están Claro, perforadas. claro. Sí, 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 sí. Pero no las letras, los puros signos de puntuación. Sí, 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 sí. Los puros signos de puntuación están perforados, o sea, las comas, los puntos, los paréntesis. Y entonces vas escuchando ya todo el ruido que se incorpora. Entonces esas obras de esa época me gustan mucho, Sí, sí, sí. porque aquí estoy jugando con la literatura de manera conceptual, creando ruido con las pausas. Y en la otra, pues creo silenciar abajo. Y por cierto, te comento que finalmente, de hace muchos años, yo quería hacer una revisión de mi trabajo, ¿no? Desde hace, yo creo que 20 años, pero pues soy muy malo para eso, porque si no te invitan, pues no lo haces, o Ah, no, o te digo que soy un director de un museo y luego ya te dice que no, sí, y ya finalmente voy a hacer una revisión de mi trabajo en el Museo Carrillo Gil, que es uno de los museos importantes de arte contemporáneo de la ciudad, el año sí, que viene, sí. en noviembre. Entonces,
Pues ya tengo, es mejor que haya sido ahora porque tengo más obra para elegir, o porque obviamente no puedo meter toda la obra, ni la mitad ni siquiera, pero entonces tengo más obra para elegir y seguramente estas van a estar, o sea, esta de los discos, esa de las partituras de Bach van a estar, Sí, sí. lo del piano. Y ya anunciamos precisamente desde aquí la existencia futura de esa inauguración y de esa exposición que sin duda será memorable. Yo quería, Manuel, cerrar, porque nos queda poco tiempo, con una petición. Volviendo a tu página, pero tranquilo que no voy a poner nada. Simplemente aquí dentro también hay una obra que yo la quiero especialmente, si me lo permites. Por supuesto, mucho con la que empezamos porque era una cosa que yo hacía la curaduría, ¿no? Que es lo de SEM, como decíamos, en la galería Freijo Virtual. Pero otra que quiero mucho también es tu Pink Roll, porque la pusimos, ¿te acuerdas?, en el año 2007, creo Claro. recordar, en la exposición Dimensión Sonora que yo curé, comisarié en el Coldo Michelena en San Sebastián. Y bueno, como tenemos una grabación en vídeo, un fragmento de aquello y vamos a despedirnos con eso, después de despedirte a ti, me gustaría que presentaras esa obra, que nos hablaras algo de Pink Roll. Bueno, de entrada, pasados los años te vuelvo a agradecer de haberme invitado a esa maravillosa exposición y de haber presentado esa obra que era complejo porque tuvimos que mandar todo por avión, salvo la plancha de aluminio que se consiguió allá y quedó muy bien la instalación. Y por cierto, te comento que esta pieza que hice en el 96, en una convocatoria, cuando yo regresé de Europa de estudiar en París 8, mi doctorado, hubo una convocatoria en 96 de una Bienal de Arte Tridimensional y me aceptaron este proyecto, o sea, para poder construirla, ¿no? Y luego me invitaron a la Bienal de Sydney en 97. Fue así como, imagínate, yo apenas con pocas obras como artista sonoro, y se la llevaron a Sydney, ahí está en Sydney, en la Bienal de Sydney, y luego pues ya se quedó guardada mucho tiempo hasta que tú me invitaste a España, y luego otra vez se volvió a quedar guardada mucho tiempo y se podrá haber oxidado y derruido ahí, y la doné al Museo MUAC de la UNAM, que es uno de los museos más Sí, importantes de México, y sí, pues sí, sí, sí. afortunadamente aceptaron la donación, la restauré y ahora ya es parte del MUAC. Entonces, la idea de esta pieza era, después de mi tesis de la física cuántica y el sonido y las granulaciones, y no nada más a nivel de síntesis granular, que soy pionero en haber hecho un trabajo amplio acerca de eso, obviamente a partir de las investigaciones de Curtis Rhodes y de Barry Truax, que fueron como mis mentores, eh, pues también me metí en la idea cuántica de la música contemporánea de la mitad del siglo XX y de todas las paradojas cuánticas, cómo funcionan en la música, y también acabé siendo una escultura con esta idea cuántica de que la pelota que rebota cada vez más rápido se podrá convertir en frecuencia virtualmente, ¿no? Ya cuando rebota rapidísimo puede ser una frecuencia. Entonces, lo que divide el mundo de la frecuencia al mundo de lo discontinuo, del ritmo, pues es que aquí escuchas los sonidos discontinuos de las pelotas en las bocinas que están abajo y no se mueven las pelotas. Y cuando hay frecuencias puras, que es un sonido continuo, paradójicamente las pelotas empiezan a saltar y se empiezan a rebotar y a moverse. Entonces, un poco la idea de esta instalación era por ahí. Y luego también una especie de Big Bang, o sea, pero al revés, como que están esparcidas las pelotas y luego se van juntando y se van haciendo configuraciones y hay que volverlas a separar, ¿eh? Aquí, en vez de que el universo se expande, se está comprimiendo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, y luego al revés, se va a volver a expandir. Así es también la estructura del sonido en la pieza. Se empiezan con rebotes lentos y frecuencias largas y graves, y luego cada vez las frecuencias son más agudas y los rebotes son más rápidos. Entonces, y luego en espejo, otra vez para atrás, ¿no? Entonces, como un acordeón, ¿no? O como un universo que se comprime, se expande. Pues te despedimos con esta obra, bueno, en fin, con una grabación en vídeo de esta obra que evidentemente es infinita, como tú estás contando.
Y nada más, te agradecemos mucho que estés con nosotros todo este tiempo y te deseamos lo mejor. Ya nos contarás sobre la exposición futura del mes de noviembre. Yo te agradezco Gracias. por la invitación, y pues espero verte pronto en tus tierras o que vengas aquí a México. Es siempre bien recibido.